cuando el ser está por encima del hacer. Y quiero que me acompañen al libro de los Salmos, capítulo 27, verso 1, y también tocaremos el verso 8. Y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de atemorizarme? El verso 8. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Escuché hace muchos años hablar a un predicador acerca de que la Biblia relata la historia de un padre de familia que perdió sus hijos. Que allí, cuando nos adentramos en ella, nos damos cuenta de cómo perdió a sus hijos y cómo vino en busca de reunirlo otra vez. Y en el libro de Apocalipsis vemos entonces el éxito y la conclusión de ese padre de familia que encontró a sus hijos y los reunió otra vez y se volvieron una familia. Allí no está hablando de relación, de ser. Adán perdió el ser con Dios, la relación con Dios. Aquí el salmista, en el Salmo 27, verso 1, él está hablando de luz y de salvación. El hombre que está hablando aquí es un hombre que conoce a su Dios y que lo conoces muy bien. Su conocimiento no es un conocimiento teórico, sino que va más allá. Él dice: tú eres mi luz y tú eres mi salvación. Por eso no temeré a nadie. Hay que conocer muy bien a alguien para expresar tanta confianza como esta. Pero esto nace de una verdadera relación. Una relación que va más allá de la letra. Una relación que va más allá del simple hecho de conocer qué es lo que alguien dice y qué es lo que alguien quiere, y de conocer cuál es la voluntad de ese alguien. Es algo que traspasa esos límites, es algo que va directamente al corazón. Y este hombre es David. David tenía una luz de Dios, una luz que iba más allá de la letra, una luz que iba más allá de la ley, un conocimiento que provenía de una relación íntima con aquellos que llegó a amar. Él decía: tú eres mi luz, yo te conozco bien, yo me he relacionado contigo y sé que puedes salvarme, por tanto estaré tranquilo. No es una luz que es arrojada por una lectura o por una aplicación a este conocimiento. Este conocimiento que David expresa no es un conocimiento que se basa en la letra. David no se limitó a conocer a Dios por lo que estaba escrito. Él quiso buscar algo más. Él habría leído la ley y diría: ok, ya conozco la voluntad de Dios, ahora quiero conocer a Dios. Él dice: mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Los demás judíos, los israelitas, se limitaban a conocer a Dios mediante la ley. Conocer a Dios no le interesaba. Ellos le dijeron a Moisés: relaciónate tú con Dios y solo tú nos dices a nosotros lo que Él quiere que nosotros haremos. En el libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 27, dice: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos.
Aquí vemos claramente la intención de un corazón que solo le interesa el escuchar la voz de alguien, pero no le interesa el relacionarse con ese alguien. Un corazón que evidentemente demostraba con este tipo de actitud que estaba lleno de percepciones y estaba lleno de definiciones basadas en sus propias opiniones y en su propia sabiduría. Ellos habían definido a Dios como un Dios severo y como un Dios cruel. Habían definido a Dios como un Dios que podría castigarlo, cuando realmente era un Dios que amaba, grande en misericordia, grande en poder. Era un Dios que tenía un amor infinito. Moisés y también Josué y quizás otro más de la cual la Biblia no lo declara, tenían un interés de conocer a Dios, porque cuando tú conoces a Dios y no solamente su voluntad, entonces es cuando verdaderamente tú tienes un conocimiento pleno y real de alguien. Cuando tú solo conoces la voluntad de alguien, tú caes en interpretar a ese alguien y tú lo defines de acuerdo a las interpretaciones que tú le das. El pueblo no estaba interesado en conocer a Dios, solo le interesaba saber su voluntad. Él no quiso relacionarse. Pero David no se conformó con solo saber la voluntad de Dios. Él sabía que Abraham, Isaac y Jacob se habían relacionado con Dios a través de otra cosa. Esa cosa llamada espíritu. Y ese el punto y era el lugar en donde David quería llegar. David sabía la historia. A él le habían enseñado la ley desde pequeño. Era una ordenanza en el pueblo judío, instruir al niño desde pequeño en las leyes de Dios. Pero cuando tú tienes deseo de profundizar más y conocer al Dios de esa ley, tú sacas tiempo y medita y estás sola, como posiblemente lo hizo David, y se preguntaba, si todavía no había ley, ¿cómo se relacionaban los antepasados? Para descubrir entonces que había una forma de conexión con Dios a través de su espíritu, porque no existía la ley escrita. Y fue detrás de eso que David fue. David sabía que podía saber todo acerca de Dios, pero no conocerlo. Conocer la voluntad de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. David escribió alrededor de 73 salmos. En la mayoría habla de la presencia y de su espíritu más que de su voluntad. ¿Qué digo? ¿Que conocer la voluntad de Dios es mala? No. Pues ella es parte del asunto. Sino que tú puedes conocer la voluntad de Dios y no conocerlo a Él. Los fariseos, sacerdotes y escribas, todo el pueblo de Israel sabía la voluntad de Dios desde pequeño, pero nunca conocieron a Dios. El hecho de que tú conozcas la voluntad del presidente no significa que tú conoces al presidente. El presidente emitió su voluntad a través de un decreto ante esta pandemia. Todos los leímos o lo oímos y sabemos cuál es la voluntad del presidente y hasta podemos citarla. Es más, hasta podemos ejercer autoridad basada en la voluntad del presidente. El presidente dijo que después de las 7 no se puede estar en la calle, que hay que tener mascarilla y estar distanciados. Afuera, y supongamos que afuera de tu casa o afuera de mi casa hay un grupo de personas que están incumpliendo la voluntad del presidente. Y yo salgo y le digo, señores, no pueden estar ahí. Yo le doy ese mensaje basado en la voluntad del presidente. Y si ellos no me hacen caso,
entonces yo hago uso de la autoridad que tengo en la palabra del presidente, que yo conozco porque la leí. Yo he leído la voluntad del presidente y yo conozco qué es lo que el presidente piensa acerca del que está fuera después de las 7 de la noche. Entonces, en el nombre del presidente, yo llamo a la policía y le digo que hay una serie de personas fuera de mi casa incumpliendo lo que el señor presidente expresó que no se debía hacer. La policía procede y puede que se lleve preso y sancione a algunos de ellos. Note, yo logré, en nombre de la voluntad del presidente, lograr mis objetivos. Quiero aquí decirle a mis amigos que me oyen que la misericordia de Dios es grande y pueda que tú hayas vivido experiencias extraordinarias y que Dios haya respondido ciertas oraciones y que tú puedas enseñar claramente testimonio de cómo Dios te ha ayudado, te ha bendecido, quizá te ha sanado. Pero el hecho de que Dios haya hecho todo eso contigo no significa que tú tienes una relación con Dios. Tú puedes hacer uso de la palabra de Dios y tú tienes acceso a conocer la voluntad de Dios y aplicarla a tu vida en diferentes áreas y ser bendecidos. Pero eso no significa que tú tienes una relación con Dios. No porque tú hagas uso del poder de Dios y de la voluntad de Dios, eso no te califica para tú entrar al cielo y eso no te mantiene a ti cerca de Dios. En el libro de Mateo capítulo 22, allí Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en el verso 23 dice: y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si notamos ese texto, Jesús no refuta contra ellos el hecho de que ellos habían hecho milagros. Jesús no lo contradice, pero Jesús le declara una palabra que nos hace pensar a nosotros, que ciertamente ellos habían logrado hacer eso, pero no estaban relacionados con Jesús. Los apóstoles en una ocasión se acercan a Jesús y le dicen: Señor, vimos a un hombre que estaba echando fuera demonio en tu nombre, y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. De manera que tú puedes lograr muchas cosas, y tú puedes hacer que la mano de Dios se mueva a favor tuyo. Pero aún así eso no significa que tú tengas una buena relación con Dios o que tú tengas una relación con Dios. Relacionarse con Dios no es necesariamente relacionarse con su voluntad. Él está más allá. No es solo el hacer, sino también el ser. Él dice que Él vino a hacernos hijos de Dios. Él nos convierte en hijos de Dios. Y que para poder entrar al reino de los cielos hay que ser, no necesariamente hay que hacer. Él dice que no es por obra, o sea, no es por lo que tú haces que somos salvos, sino por lo que somos. Y si somos hijos de Dios, entonces podemos contar con esa salvación. Así que, oyente, si todavía tú no eres, sino que nada más hace, quiero decirte que Dios está a la espera por ti. Tú mismo no puedes hacerte. Dios es el que te constituye su hijo. Tú puedes constituirte en un buen ciudadano. Tú puedes constituirte en una buena persona por lo que tú haces. Las personas pueden definirte. Pero nunca, jamás, tú podrás tú mismo convertirte en hijo de Dios. Tú podrás hacer cosas que hacen los hijos de Dios, pero no ser hijo de Dios. Así que yo te insto a que si todavía tú no has aceptado a Jesús y Jesús no ha transformado tu corazón y Jesús no te ha convertido en aquel árbol bueno y que da buenos frutos, entonces tú serás un árbol malo que a veces da buenos frutos, porque tú no eres, porque Él no te ha hecho. Así que tienes que ponerte en la mano de Jesús para que Él haga de ti lo que está escrito en su palabra. Jesús quiere relacionarse con cada uno de nosotros. A los fariseos les dijo:
Ustedes lo que saben de Dios es porque lo han oído. Pero yo lo conozco por lo que yo he visto. O sea, Jesús está hablando de una relación. No solamente escuchar a alguien de distancia. No solamente conocer a alguien por transferencia de informaciones. No solamente conocer a alguien porque decidimos abrir un libro y ese libro entonces nos dice acerca de ese alguien. David no se conformó con leerlo. David quiso escudriñarlo. David quiso que todo lo que estaba escrito, él quería conocer al Dios que inspiró esas escrituras. Él necesitaba encontrarse con ese Dios donde quiera que estuviese. Y por eso le decía a su corazón que buscar el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios, oh corazón mío. Así debemos decirle a cada uno de nosotros nuestros corazones. Busca, oh corazón mío, el rostro de Dios. Busca la presencia de Dios. Dios desea tener una relación con nosotros. Dios no quiere que tú hagas lo que oye de tu Padre, sino que tenga una relación tan íntima con Él que tú puedas decir que tú haces lo que ha visto de su Padre. El apóstol Pablo, defendiendo esto, dice que él no había creído en Dios, ni él le servía a Dios por lo que los apóstoles le habían dicho, que él no conocía a Jesús por lo que otro le había dicho, sino que él mismo se había relacionado con Jesús a pesar de no haberse relacionado con el cuerpo de Jesús como los apóstoles. Él habla con demasiada confianza y claridad que él se había relacionado con Jesús de igual forma en sentido espiritual como se habían relacionado los apóstoles en forma física. Cuando te pregunte por qué hacemos lo que hacemos, podamos decir porque lo he oído a él y lo he oído de él mismo decirlo. En el libro de Marcos capítulo 3 verso 13 dice que Jesús subió al monte y llamó así a lo que él quiso y vinieron a él y estableció a 12. Note esto, Jesús eligió a lo que él quiso y lo estableció como apóstoles. ¿Y para qué él lo eligió? ¿Y para qué él lo estableció como apóstoles? Note esto, hermano, para que estuviesen con él. Él lo eligió para que estuviesen con él. Esto suena a una relación. Y luego dice, y para enviarlo a predicar, esto es un servicio, y tuviese autoridad para sanar enfermedad y para echar fuera demonios. Si ustedes notan esas tres características o esos tres conceptos de predicar, tener autoridad para sanar enfermedad y para echar fuera demonios, se está tratando de servicio, porque tú predicas para otro, pero no fue la razón principal por la que Jesús lo eligió. Note que dice que para que estuviesen con él. Jesús no quiere solo sirviente. No tiene sentido tener a alguien solo para que me sirva. Es como si yo eligiera a una mujer solo para tener sexo, o para tener hijos, o para que me lave o me friegue, o para que esté ahí siempre para mí, como de una forma egoísta. No, o elegir a alguien para que le sirva a otros, elegir a alguien para que le sirva a mis empleados, elegir a alguien para que le sirva a la sociedad. No, eso es usar a alguien, eso es darle un mal uso a alguien. Dice la Biblia que es para que tuviera una relación estable y saludable con una mujer. Debe de estar fundamentada sobre el amor, sobre la necesidad que yo tengo como ser humano de estar unido y conectado a esa persona. De tal manera que en la mente de Dios, la relación matrimonial, dice la Biblia, que ya no son dos sino uno. El sexo desfallece. Los hijos se van, el dinero se desvanece y todas las cosas por las que pudiéramos quizás mencionar que si fueran ellas el piloto por el cual yo me uno a una mujer o una mujer se une a un hombre, esa relación carece de fundamento sólido y pronto, tarde o temprano va a carecer, va a fallar. Pero si yo me uno a una mujer y yo elijo a una mujer y una mujer elige a un hombre porque quiere compartir su vida con esa persona independientemente de la periferia, independientemente de las cosas que puedan acontecer en los laterales, cosas que pueda ser que estén dentro del matrimonio y cosas que verdaderamente estén dentro del matrimonio, el sexo, los hijos, la finanza, el físico,
Todo eso complementa el matrimonio, pero todo eso no establece el fundamento sólido del matrimonio. De manera que Jesús nos eligió para que tuviéramos una relación con Él. Y luego entonces, por medio de esa relación, de ese amor, de esa dependencia, nosotros pudiéramos hacer algo, servirle. Note lo que le dijeron la samaritana cuando ella fue a su pueblo y le habló de Jesús a ellos. Ellos vinieron y ellos se relacionaron con Jesús. Y ellos le dijeron a ella: nosotros no creemos en Él por lo que tú nos has dicho ya, porque nosotros hemos experimentado. Jesús no quiere que tú creas en Él solo por lo que tú lees o por lo que tú oyes, hermano. Por lo que tú oyes que te digo yo, que te dice un predicador o que te dice la Biblia. Jesús quiere que tú vayas más allá. Jesús quiere que tú te relaciones, que tú comprendas el espíritu de su palabra. Él nos ha dado su espíritu para que su espíritu nos guíe a la verdad y su espíritu nos guíe a Dios. Él quiere que nosotros, al igual que María, estemos sentados a sus pies relacionándonos con Él, más que como Marta, haciendo cosas para Él. Quiero concluir diciéndote que Jesús no quiere sirviente donde su única preocupación sea estar a la merced de un amo, que lo único que le importe es que se haga su voluntad, sino a alguien al que le pueda decir, como le dijo en Juan capítulo 15, verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús desea que tú y yo nos adentremos en una relación que vaya más allá de la letra, que vaya más allá del hacer su voluntad. En el libro de Apocalipsis, Él reprende a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso llevaba al pie de la letra la voluntad de Dios, pero había perdido la relación con Dios. Y Jesús le dice a ellos y los reprende, no porque no estuviesen haciendo su voluntad, sino porque habían perdido su primer amor, que nos lleva a una relación íntima con nuestro Padre. Hermanos, hermana y amigo, entremos en esa habitación en el que volvamos a deleitarnos, en el que podamos satisfacernos, en el que podamos estar allí como el salmista buscando su rostro, buscando su presencia. Que Dios te bendiga y te ayude en el nombre de Jesús.